Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Álvaro Panta y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Antes de empezar con esta conferencia, voy a presentar brevemente acerca de nuestro instituto. Así que permítame compartir la pantallita un minuto. Y ahí estamos. Muy bien. ¿Qué es el FIESAM? Somos líderes en los sectores regulados y económicos. Tenemos 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Tenemos más de 10.000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Tenemos más de 250 instituciones públicas y privadas atendidas en consultorías especializadas. Contamos con más de 50 asesorías económicas financieras. Tenemos más de 20 valorizaciones de activos y empresas. Asimismo, más de 50 empresas del sector público y privado realizan capacitaciones a través de nuestros servicios. Brindamos lo que es la consultoría empresarial, en el cual brindamos el soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales. Estas consultorías empresariales tienen temas en APPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. Brindamos lo que son las capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales. Del mismo modo, ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas. Estas capacitaciones son especializadas en agua y saneamiento, gestión pública y APPs, salud médica, telecomunicaciones, entre otros. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn como FreeExam. Asimismo, pueden ingresar a la tienda virtual en el cual encontrarán el detalle de todos los diplomas y cursos que ofrece FreeExam. Muy bien. Desde FreeSam nos complace en presentar la conferencia Desafíos de la integración de las energías renovables en los sistemas eléctricos a cargo del docente Guillermo Minino. Él es jefe de proyectos en BA Energy Solutions, ¿no? Además es consultor senior, especialista en estudios de mercados eléctricos, evaluación de activos y estudios eléctricos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector eléctrico. Su trayectoria se ha focalizado en simulaciones y análisis de despachos cargas y de transacciones de energía y potencia en mercados eléctricos competitivos. Tiene amplia experiencia en planificación de sistemas de potencia de transmisión y generación, cálculo de tarifas, renegociación de contratos, renegociación de contratos de empresas generadoras, así como el cálculo de ingresos y evaluación de activos de generación, transmisión y distribución. Muy bien. Les recuerdo a todos los participantes de que si tienen alguna consulta, alguna duda, la pueden dejar en el chat del Zoom y se les estará absolviendo estas dudas a medida de que vayamos avanzando con la conferencia. El docente se va a encargar de ello. Asimismo, si es que queda alguna consulta, se va a poder absolver al finalizar esta conferencia. Les recuerdo también de que al finalizar esta ronda de preguntas, vamos a proceder a presentar el diploma de especialización en automatización y control moderno de sistemas eléctricos de potencia y vamos a ver el detalle del brochure, el cual lo pueden encontrar en la tienda virtual. Muy bien, sin nada más que agregar, le doy el pase a el docente. Profesor Guillermo. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Para empezar, quisiera agradecerle la invitación a la universidad para dar esta charla y particularmente a las personas que me contactaron y me mandaron la información y se encargaron de sacarme todas las dudas que yo tenía. Gracias por la amable atención.
Bueno, como dijo Álvaro, mi nombre es Guillermo Minino. Yo soy ingeniero eléctrico, especialista en sistema de potencia y en economía de la energía. Desde que me recibí hace como 25 años, me he dedicado, he trabajado toda prácticamente mi carrera con modelos de sistema de potencia, fundamentalmente con modelos de despacho económico, eh, mm, modelos de optimización. En un comienzo empecé trabajando en una planta hidroeléctrica de Argentina, acá, no sé si la conocen, Hidroeléctrica El Chocón. Ahí empecé trabajando en el desarrollo de modelos de optimización para la declaración de valores del agua. En ese momento se maximizaba la utilidad de la empresa, eh, obteniendo los valores del agua que propiciaran esa maximización de utilidades y haciendo otro tipo de estudios de rutina, pero siempre con modelos. Después me dediqué a la consultoría, que es lo que hago hasta el día de hoy. Eh, Básicamente lo que hago es trabajar haciendo estudios de mercado fundamentalmente para el negocio de generación, eh, estudios de despacho económico, o sea, determinación de despacho de distintas clases de generadores y de cálculo de ingresos, precisamente utilizando estos modelos. Eh, y bueno, cuando yo empecé a trabajar eh, las energías renovables, eh, no existían prácticamente. No es que sea viejo, pero era así. Recién había en otras partes del mundo, pero por lo menos en Argentina y en la región no se hablaba demasiado de energías renovables. Eh, en aquel momento yo decía que existía la teoría de las tres bombas. Cuando uno preguntaba por qué no se incorporaba generación renovable al parque generador, la primera respuesta es que era cara. ¡Pum! La primera bomba era esa. Cuando se decía, bueno, pero con el tiempo, con el avance de la tecnología, con el aumento de competitividad y de eficiencia de la fabricación de equipos, va a ser factible la incorporación. Entonces, ahí la excusa o la segunda bomba era, bueno, pero son intermitentes, no se cuenta con potencia firme, a voluntad, son generación asincrónica, por lo tanto genera inconvenientes para la operación, para la integración en el mercado. Segunda bomba, tiraba todo por el piso. Y por último, a los argumentos que venían a decir, bueno, pero se puede desarrollar a nivel residencial, comercial, a gran escala, para introducirlo de manera masiva, pero bueno, la tercera bomba es que era un argumento que no sé si era verdad o no, pero se decía que la industria para fabricar a determinada escala, a semejante escala, generación paneles solares, molinos y demás, terminaba siendo más contaminante que la industria que fabricaba módulos grandes de potencia para instalar cerca de la demanda y de manera más concentrada. La verdad es que con el tiempo las cosas cambiaron y las energías renovables entraron y vinieron con todo. Al principio impulsadas medio a la fuerza por políticas de los gobiernos que tomaron conciencia justamente por el tema del cambio climático y se empezó a hacer, a dar baterías de incentivos económicos, fiscales, para promocionar, incluso subsidios, para promocionar estas energías y terminamos al día de hoy
la verdad, con niveles de penetración de energía renovable que en aquellos momentos nunca hubiésemos pensado. Así que si les parece bien, no sé si voy a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación. Me avisan cuando la estén viendo. Sí se puede ver. ¿Se ve? Sí se puede ver. Perfecto. Voy a correr, voy a correr esta, a ver si puedo sacar esto de acá. Ahí está. Bien. Bueno, la presentación esta no pretende ser un análisis exhaustivo sobre el tema, ni mucho menos. La idea era hacer un poquito un recorrido de la evolución que han tenido estas energías renovables, cómo evolucionaron, qué pasó con su competitividad, y contarles algunas experiencias de algunos inconvenientes que han surgido, porque todas esas barreras de las tres bombas que comentaba al principio fueron superadas, pero quedan algunos detalles, cosas por ajustar y cosas que creo que se pueden mejorar. Esto ya es parte de la presentación. La presentación está organizada así. Primero quería mostrarles una evolución de crecimiento, cómo ha evolucionado las energías renovables, sobre todo las que más desarrollaron, que fueron las solar, fotovoltaica y eólica. Mostrarle un poquito cómo se encuentran hoy en cuanto a competitividad, cómo están evolucionando y cómo evolucionaron. Después pasaríamos a ver cómo las energías renovables interactúan en el sistema de potencia, cómo son sus características, cuáles son algunos inconvenientes que yo he visto y que muchos han visto seguramente, no solamente yo, pero probablemente a lo mejor ustedes tengan también cosas que aportar en ese punto. Después vamos a ir a la parte de estudios, los estudios que no deberían hacerse, o los análisis que deberían hacerse antes de integrar este tipo de generación en los sistemas. Después vamos a ver cómo se integran las renovables, algunas cosas interesantes, y por último, la idea era hacer una lista de algunos puntos para tener en cuenta para el futuro o cosas que uno piensa que deberían hacerse para mejorar. Bueno, todos saben, en la última década hubo una explosión de generación renovable, de incorporación de energía renovable, que en principio fue, bueno, apalancado o impulsado por las políticas de los gobiernos a nivel global, con incentivos de todo tipo fiscales y económicos para tratar de reducir la cuota de carbono en los niveles que estamos ahora y tratar de sobrepasar la meta de incremento de temperatura de 1,5 grados a nivel global, que muchos dicen que esa es el punto de donde ya no habría vuelta atrás. Bueno, como resultado de estas políticas, en los últimos 10 años, en la última década, la verdad que cuando uno mira cómo evolucionaron la incorporación de energías renovables, llama la atención. Y también cómo evolucionó, no solo en el mundo, sino en nuestra región, o sea, en Latinoamérica. Bueno, esto, no sé si se ve arriba. ¿Cómo hago para sacar esto? ¿Ustedes ven la pantalla completa? Ahí está. Sí se ¿Ahí se ve ve. mejor?
¿Hola? Sí se puede ver. A ver, no sé dónde ocultar esto. ¿Ustedes ven esta barra que estoy poniendo acá? Eh, no. Ah, no, porque me aparece la barra mía de micrófono y no la puedo sacar. Bueno, eh, me- a ver si la puedo ubicar, minimizar o algo. ¿Necesita ayuda? A ver, ahí está, a ver, dejémoslo ahí. Bueno, esto un poquito muestra qué pasó a nivel mundial, qué pasó en el último año y en la última década. Cuando uno mira el mapa del mundo, ve que la mayor concentración de capacidad renovable está en Asia, seguido por Europa y América del Norte, que entre los tres concentran el 90% de la capacidad instalada a nivel mundial. Y el desarrollo fue principalmente eólico, y eólico esto azul, y solar fotovoltaico. Esto incluye fotovoltaico y termosolar, lo amarillo, y lo azul incluye también lo que es energía eólica offshore y onshore. Cuando uno mira el crecimiento de la última década, fue 300%. O sea, este crecimiento es algo, en una década, 300% es mucho, principalmente eólico y solar. La verdad que ha tenido un desarrollo muy importante en todo el mundo. Y la curiosidad que uno ve cuando uno analiza estas curvas, esta curva de crecimiento de capacidad instalada responde casi a una ecuación cuadrática perfecta, con un R cuadrado de correlación casi 1. Cuando uno mira qué pasó en la región, eso era en el mundo, vimos que creció un 300% en la última década. Eh, Álvaro, tengo la barra de herramientas de la presentación que me molesta, la tengo, o sea, me tapa parte de la pantalla. En la parte extrema, no, hay unos puntitos y Sí, lo puede desplegar y ahí dice ocultar ocultar. barra. Ujú. A ver, ocultar, sección de redacción, ocultar panel de video, eso. No, no, no. Dice ocultar barra de herramientas, me parece. Información, ocultar nombre de anotadores, ocultar panel de video, ocultar control de reunión flotante, ese debe ser. Ese. Ujú. Ahí está. Bien. Listo. Eh, bien. Ahora sí, mucho mejor. Gracias. Eh, Cuando miramos qué pasó en Latinoamérica, vemos que Brasil, en generación solar, es el que más tiene. Esto hay que estirarlo acá. Ahí está. Eh, Se sale de la escala Brasil, en esta que puse acá. Entre Brasil, Chile y Argentina prácticamente concentran mm, el 80%, más del 80% de lo que es la energía solar fotovoltaica en la región. También el Caribe tiene un 10, Argentina, perdón, Caribe un 5, Argentina un 5, y prácticamente el 60% de la energía solar, Latinoamérica y el Caribe está en Brasil. Chile tiene un 20. Chile es el único país que, además de tener fotovoltaica, tiene una planta de termosolar, y tiene un 20% en total, ¿no es cierto? Cuando uno mira lo que pasa con la generación eólica en la región, también Brasil sale de la escala, es el que más tiene. Entre Brasil, Chile, Uruguay y Argentina tienen digamos, la componente más grande de lo que es la porción de generación
eólica en la región, en nuestra región. Pero cuando uno mira cómo creció, si bien nosotros tenemos entre Centroamérica y América del Sur más o menos unos 80 gigas, unos 80.000 megas de potencia renovable, cuando uno mira cómo, que si se compara a nivel mundial no es tanto, pero cuando uno mira la evolución de la última década en Latinoamérica, la energía renovable, solar y eólica únicamente, en nuestra región, creció 16 veces. O sea, tuvo un crecimiento de 1.500%. O sea, eh, realmente, en lo que respecta a crecimiento de las renovables en nuestra región, la verdad que se merece una cucarda. Y acá está lo que yo le decía, bueno, esto es 16 veces un 1.500% de crecimiento. La verdad, un crecimiento importante. Por eso digo, le ponemos una cucarda a lo que es crecimiento de las energías renovables. Cuando vamos a ver qué pasó con la competitividad de estas plantas, digamos, como habíamos visto al principio, no siempre fueron competitivas. O sea, la competitividad era un desafío allá lejos y hace tiempo. Yo me acuerdo cuando empecé en los años 90, teníamos un cliente que quería desarrollar parques eólicos en el sur de Argentina, en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia. Él sostenía que los vientos eran buenísimos, la verdad tenía razón, porque hay unos vientos, si alguien conoce esa zona, alguna vez va, pide por favor que pare el viento en algún momento porque es a tormenta, digamos. Y, y siempre era un desarrollador que estaba atrás de este proyecto, siempre intentó desarrollarlo. En ese momento se daban subsidios, había subsidio del Estado Nacional, había subsidio de la provincia también, así todo no alcanzaban. Y lamentablemente esta persona falleció sin poder concretar eso, realizar ese desarrollo y ni tampoco ver cómo evolucionó el parque. O sea, realmente en esa época no era competitiva la energía eh, renovable, ni la eólica, ni la solar. Pero ¿qué pasó? Con los incentivos, yo creo que los mismos países, al tomar la decisión de ir por este camino de las renovables y poner los incentivos y básicamente tener la voluntad de producir el cambio, eso terminó motorizando a la industria que no paró de crecer y de mejorar su eficiencia, con el tiempo hasta el punto que hoy las energías renovables son competitivas, sobre todo aquellos lugares donde los recursos son buenos. Cuando uno mira la evolución que han tenido en el tiempo, los costos, o sea, los costos nivelados de generación, es decir, digamos de alguna manera los precios que las energías necesitan para ser rentables, vemos que a principio en el año de la década, en 2009, las energías eólicas tenían un LCOE, o costo nivelado de generación, que podía variar entre 100 y 170. Tuvieron una caída realmente drástica a través de los años, y lo mismo la generación solar. Cuando uno ve esta caída se va haciendo, digamos, los costos van reduciéndose cada vez menos en el tiempo, como un indicador de un mercado que podríamos decir que está madurando. Cuando uno mira, y esto lo ve, si considera la reducción en una década, un poco más de una década, las eólicas cayeron 72%. O sea, los precios que hacían rentables estas plantas cayeron un 72% en la última década. O sea, promedio, esto es de los dos extremos, extremo inferior, del rango inferior y del superior.
Cuando mira uno la variación interanual, fue una caída promedio de 10% por año, y en los últimos años, 5 años, ya fue de 4%. O sea, es un mercado que va alcanzando, y si uno mira los precios que requieren, son muy competitivos, porque de 26 a 50, realmente son precios, costos nivelados muy buenos. Todavía más drástica fue la caída de las tecnologías solares fotovoltaicas, porque cayeron 90%, con una caída interanual de 8%, y en los últimos 5 años todavía de 8%. O sea, siguen bajando los costos. O sea que desde el punto de vista de la competitividad, también estas tecnologías se merecen una cucarda. Cuando se observa la dispersión de los costos y se los compara con otras tecnologías no renovables, por ejemplo, esta gráfica es interesante porque compara la energía solar, las plantas solares, con las turbinas de gas. A nivel mundial es esto. Cuando uno ve las turbinas de gas, que tienen factores de planta de más o menos de 10%, con las hipótesis que se tomaron acá de precio de gas, y algunas factores de plantas dependiendo de la región, uno ve que los rangos de los costos de las solares son muy competitivos cuando se los compara con las turbinas de gas. Y lo mismo sucede, incluso los factores de planta. Uno mira los factores de planta a nivel mundial de 6%, Japón, que es uno de los peores, junto con Europa, son los países que tienen los rangos más bajos de factores de planta, de estas solares, a 30%, que son muy competitivos con los factores de planta que puede tener una turbina de gas. Si se comparan las eólicas, acá están comparadas con ciclos combinados. Con ciclos combinados, con precios de gas, que a lo mejor para Perú son altos, pero Perú tiene precios muy, muy bajos de gas. Estos son precios más normales para mí. También se ve que las eólicas están por debajo de los costos, aunque los factores de planta de las eólicas, a pesar de ser muy buenos, 55%, están en el rango inferior de los factores de planta que tienen estos ciclos combinados. Este rango de 26 a 50 es el que veíamos en el slide anterior, es este. En lo solar, el rango acá figura 30 a 41, y acá es mucho más amplio. Va de 30 a 180, ¿por qué? Porque esto incluye toda la escala de la generación solar, incluye lo residencial, industrial, y no solo a gran escala, porque si se sacase lo que es residencial y los consumos, los desarrollos comerciales, este rango sería mucho de 30 a 40, que sería, digamos, por acá. Al incluir toda la gama, por eso es que se dispersan más los solares y no tanto los eólicos. A pesar de ser más competitivas desde el punto de vista de los costos nivelados, no, digamos, el problema que tienen es que no pueden reemplazar todas las características que tiene la generación a base de gas. O sea, la firmeza que tienen la turbina de gas y los ciclos combinados, con eso no pueden competir las renovables, y eso es un inconveniente, salvo que se complementen con, por ejemplo, almacenamiento. Con estos factores de planta, las solares, y con estos costos, si se complementan con, por ejemplo, otras tecnologías, con almacenamiento particularmente, podrían ser muy competitivas con las TG. Las eólicas, si bien son más competitivas que los ciclos combinados, tienen factores de planta que son más bajos, pero la disponibilidad de viento por ahí es relativamente más constante que la generación solar,
que la radiación solar, y eso la posiciona tal vez en una mejor posición para, aún sin contar con almacenamiento. Pero como vemos, son competitivas. En cuanto a precio, son competitivas. Cuando uno dice, bueno, si se complementan, por ejemplo, las solares con almacenamiento, con el que fuere, baterías en particular, cuando uno mira cómo evolucionaron los costos de la generación fotovoltaica con batería en toda la escala solar, digamos, residencial, comercial, industrial y a gran escala, vemos que en el último año hubo una caída de 14% en los costos. Siguen cayendo, los costos pasaron de 220 a $200. Cuando hablamos de instalaciones comerciales, la caída fue un poco menor, casi 9-10%, de 120 a 110. Y el valor a gran escala, cuando hablamos de instalaciones para incorporar a un sistema, a un mercado, la caída fue de 13%. Se pasó de $88 a $77 el costo nivelado de una generación solar con almacenamiento. Y esto sí las posiciona muy bien a las solares frente a lo que serían las turbinas de gas, ¿no es cierto? También otra forma que se pueden complementar en lugar de baterías es con generación no renovable, pero flexible, como podría ser turbinas de gas o motores a gas, que por ahí en Perú tal vez no se usen, pero en Centroamérica, por ejemplo, se usan mucho. Este caso es particularmente de Perú. Estos son datos que yo manejo de Perú, de costos de eólicas, solares y turbinas de gas, con estos factores de planta. Cuando uno mira los costos nivelados de la turbina de gas, anda entre 65 y 60. Para precio de gas muy barato, sobre todo, si el precio del gas es muy barato y los recursos renovables son altos, da una buena combinación, porque cuando uno combina este costo de una turbina de gas con una eólica, una solar, fíjense cómo dan los costos de la combinación. Nos estaría dando la solar más una TG entre 40 y 45, perdón, la solar con TG entre 50 y 55 y la eólica entre 50, perdón, esto está al revés, acá. La solar entre 55 y 50 y la eólica entre 40 y 45. O sea, también muy competitivo. Entonces, en cuanto a evolución de la competitividad, vemos que ya no es más una excusa y esto hace que ya no se necesiten, en los casos donde los recursos son buenos, hay alto nivel de recursos, no se necesitan prácticamente subsidios. Vamos al siguiente punto, que es cómo interactúan las energías renovables con los sistemas de potencia. Entonces, acá valdría la pena primero comentar un poquito de cómo son los sistemas. Todos los sistemas son distintos, tienen características distintas. Si hablamos de un sistema como el que yo estoy mencionando acá, con interconexiones internacionales, con un parque hidráulico importante, módulos adaptados de generación de base, de gas, con combustible fósil, o sea, un sistema muy adaptable, digamos, el impacto de la generación siempre va a tener un impacto cuando la penetración es alta, pero va a ser mucho más fácil de asimilar cuando un sistema tiene todas estas características, que no todos
No todos poseen esta característica. Este sería un extremo. El otro extremo es cuando un sistema es muy pequeño y cuenta con generación poco flexible. Entonces, los impactos ahí de la introducción de generación variable sin almacenamiento son mayores. Por eso descarto esto y digo, mejor analizar un sistema, tres estereotipos de sistema, uno grande, uno mediano y uno pequeño, que no tenga interconexiones y que nos basemos básicamente en cómo está compuesta su matriz de generación. Para, digamos, no todos van a encajar en estos estereotipos, pero esto da una idea de por dónde va la cosa en cuanto a complicaciones de la generación renovable. Si tenemos sistemas grandes, pero que tienen una matriz basada en gas y carbón, o sea, poco flexible, y por el tipo de recursos que son, van a estar próximos a la demanda, con lo cual las distancias de transmisión suelen ser cortas. Estos sistemas presentan más desafíos, por ejemplo, a pesar de ser grande, que un sistema mediano, que tampoco tiene interconexiones, pero que tiene un sistema hidráulico, una componente hidráulica importante, tiene generación fósil y además puede complementarse bien la hidraulicidad con los vientos, como pasa en algunos lugares, que después les voy a mostrar. Entonces, un sistema de estas características es menos desafiante, o es más capaz de absorber las componentes de generación renovable y variable. Y después tenemos los sistemas pequeños que, bueno, que son bastante inflexibles y a la hora de incorporar generación pueden tener más inconvenientes. Pero no importa cómo sea el sistema, cuanto más grande es la penetración, siempre van a haber problemas. Incluso en sistemas de países, en Inglaterra, por ejemplo, ellos tienen un sistema bien adaptado, pero cuando la penetración de eólicas aumenta o aumentó, siempre hay un porcentaje incluso de curtailment o de cortes de generación, vertimientos de generación. Otra cosa importante, antes de ir a ver cómo son las características de generación de estas plantas y cómo interfieren en la operación, es conocer, y esto es importante, que todos los generadores conozcan y sepan cuáles son las responsabilidades del operador del sistema y cuáles son los estados en los que un sistema puede operar y cómo eso puede afectar la generación de renovables, o por qué en algunos casos el operador decide bajar generación renovable o desconectarla, produciendo vertimientos, serían, como se llaman así, vertimientos de generación. Sobre todo en sistemas que no están o tienen un nivel de penetración para el cual no están adaptados por los motivos que fueren. Eso termina generando discordia entre los operadores y los generadores. Por eso, en esta parte me gustaría resumir rápidamente cuáles son las obligaciones del operador y cómo son los estados en que puede estar un sistema y las consecuencias que eso puede tener, y es algo que todos los generadores deberían conocer. Básicamente, el operador tiene que hacer el despacho a mínimo costo siempre, pero manteniendo la seguridad del sistema. O sea, las dos cosas, economía y seguridad, y no siempre las dos se pueden conseguir simultáneamente. Cuando uno habla de seguridad, habla de la capacidad de permanecer el sistema en un estado admisible, sin que se violen ninguna de las condiciones mínimas de desempeño que tiene que tener el sistema. Y en cuanto a economía, se refiere a mantener el despacho siempre a mínimo costo. El logro de las dos cosas es lo ideal, pero a veces se dan situaciones de compromiso que tienen que ver con los estados de operación. Y los estados de operación, por ejemplo, son el estado normal o seguro,
de operación es el estado en el que el sistema no tiene ninguna, no se viola ninguna de las tolerancias de las variables y además se cumplen las condiciones de seguridad. Es decir, que cualquier falla que pueda ocurrir podría ir el sistema a otro estado n-1, pero manteniendo todos los parámetros dentro de la normalidad. Cuando el sistema no se viola ninguna tolerancia, por ejemplo, ocurrió una falla, el sistema está dentro de las tolerancias en cuanto a nivel de cargabilidad de elementos, la regulación de tensión está dentro de los parámetros esperables para una situación de n-1, pero la ocurrencia de un evento en esta situación lo sacaría, no se cumplen las condiciones de seguridad, porque un evento posterior podría sacarlo de esta condición de alerta y pasarlo a una situación de emergencia. Entonces, puede evolucionar de vuelta a un estado seguro o puede evolucionar a una situación de emergencia donde se requieren eh, medidas correctivas. Y acá viene el problema. Cuando nos salimos del área punteada, la condición normal, seguro e inseguro, o seguro en alerta, cuando salimos de este corralito, la prioridad pasa a ser la seguridad del sistema. Entonces, el operador se aparta de la operación económica y da prioridad a la seguridad. Si se resuelven con estas medidas, el sistema vuelve a un estado de alerta o puede, si hay deslastre de carga o si por acción del mismo operador hay deslastre de carga, ya se va a un estado de reposición donde, bueno, ya hay racionamiento y seguimos en una situación donde lo que prevalece es la operación segura más allá de la operación económica. Entonces, en estas circunstancias pueden darse situaciones de redespacho de energía renovable porque se necesita reponer reserva, primaria o secundaria, o porque, digamos, o se baja directamente la generación, porque es lo más fácil para el operador bajar la generación renovable, pero en estas circunstancias ya el despacho económico y el tema de que las energías renovables son no despachables pasan a un segundo plano y lo que prevalece es la seguridad. Entonces, de acá el sistema puede volver a mantenerse en emergencia o volver a un estado seguro. Pero existe una zona gris cuando el sistema está en alerta. Imaginemos una situación de alerta donde hubo una falla en el sistema, está todo, digamos, las variables dentro del control y podría volver a un estado seguro, pero no sé, se espera una tormenta, un tornado, algún evento de la naturaleza que puede hacer que lleve al sistema en estado de emergencia. Entonces el operador en esas circunstancias, ahí se produce una situación de compromiso, porque estando dentro del corralito de la normalidad, del área punteada, el operador podría tomar una acción preventiva para evitar un mal mayor y podría apartarse de la operación económica estando adentro de la operación normal del área punteada. Entonces, son situaciones que estas deberían estar bien clarificadas, en qué momento se hacen, cómo se hacen, la normativa, los códigos deberían estar claramente definidos. Esto para evitar, como digo, yo decía antes, problemas o falta de desconfianzas entre los generadores y los operadores. Conozco casos donde estos problemas se dan y se producen cortes de hasta 10% de la generación renovable, y eso realmente genera una situación conflictiva. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver rápido cómo son las características principales de la generación solar. Todos saben, son disponibles en horas diurnas de 7 a 7, más o menos, 7 a.m. a 7 p.m., dependiendo de las latitudes, esto se corre un poco y de la época del año.
En nuestra región van de 18 a 30% los factores de planta, salvo en situaciones particulares. En algunas situaciones se puede producir alta variabilidad de la generación solar, lo cual es un problema. Una planta, conozco casos de algunos días donde la generación solar es muy variable, no es que sube y baja, sino que está subiendo, bajando continuamente, y eso realmente es una situación que le representa un desafío para el operador, sobre todo si lo que se quiere es evitar vertimiento, ¿no?, de generación. Cuando la penetración es muy alta, tiene un efecto particular, la curva de demanda. Si esta es una curva, esto es una curva de demanda, aunque no parezca, la generación solar es esta que está acá, cuando actúa como una reducción de la demanda y queda una demanda residual que tiene esta forma, que dependiendo de la profundidad, digamos, de la penetración de renovables, esto puede generar una situación compleja, porque si es lo suficientemente alta, podría estar interfiriendo con el despacho de plantas de base poco flexibles. Podrían ser plantas nucleares, plantas turbinas de vapor, incluso ciclos combinados, donde, digamos, están operando, no pueden prenderse y apagarse. Entonces, si se llegase a un punto como este, donde la generación no puede bajarse más que esto, lo que termina ocurriendo es que hay vertimientos de energía solar. Esto, digamos, no es lo más común, pero pasa. Pasa, conozco lugares donde pasa, y sobre todo cuando en épocas o días de baja demanda, sistemas donde tienen mucha penetración solar, más de la que deberían a lo mejor, generación variable, porque no se hicieron las obras que tenían que hacerse en los tiempos que se tuvieron que hacer, y que genera mucho problema. Esta es una cuestión más estructural. Cuando uno mira la variabilidad, es más un problema operativo. Este es un país de Centroamérica con una variabilidad moderada. ¿Hay alguna pregunta, perdón? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucha ahí? Sí, lo escucho. Ramiro. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, no sé si me está escuchando, creo que tenía el audio apagado, pero sí. Sí, bien. No, decía, bueno, un problema es esto, que lo llaman cuello de pato o lomo de pato por la forma que genera. Y otro problema es la alta variabilidad. Esto es un día particular en un país de Centroamérica, una variabilidad solar moderada, que ha llegado a ser un poco más complicada, como esta. Con estos picos, es un país donde tiene un sistema que no es muy grande, y tiene una componente solar importantísima, muy importante. Cuando pasan estas cosas, se generan discordias entre el operador y los generadores, eh, porque el operador, cuando tiene esta variabilidad, activa un procedimiento para, primero, de seguimiento. Va siguiendo minuto a minuto qué va pasando con el sistema, y en algunos momentos decide, cuando se dan determinadas situaciones, o digamos, se alcanzan ciertos parámetros de alerta, hace despacho de plantas hidráulicas mínimo técnico, con lo cual se producen cortes, y bueno, situaciones que son realmente complicadas. Entonces, esto es un problema cuando no hay almacenamiento, y esto es un caso real de que está pasando ahora.
Entonces, la generación solar sería, con los costos que vimos que es muy competitiva, sería muy complementable con los sistemas de almacenamiento, sobre todo para manejar mejor estos picos, como vamos a ver. Uno se pregunta por qué no tienen almacenamiento, porque nadie le pidió que tuvieran almacenamiento cuando se hicieron las licitaciones. Incluso se firmaron contratos, los contratos dicen que puede haber cortes, pero nadie imaginó las frecuencias con las que iba a haber los cortes. Entonces, la normativa, los estudios tienen que ir siempre por delante para evitar conflictos, y realmente se producen conflictos que son bastante complicados. La generación eólica, por bueno, su naturaleza hace que esté disponible más horas, digamos, prácticamente todas las horas del día, sobre todo en los lugares donde hay mucho recurso, donde hay tienen buenos factores de planta, y la particularidad que tiene, sobre todo en los mercados que yo conozco, en Argentina, Centroamérica, Perú también, afectan a la demanda de una manera mucho más plana o más pareja que lo que es la generación solar. Y además, dependiendo de la época del año, tiene una marcada estacionalidad. Esto es, por ejemplo, el sur de Centroamérica, esto es el centro, y al norte tienen una variabilidad que se complementa muy bien con la generación hidráulica, por ejemplo. Esto es muy conveniente. Y además de complementarse con la generación hidráulica, también con la biomasa. Entonces, a pesar de ser generación variable, no tiene, lo bueno es que no hay altos niveles, o niveles críticos de penetración. Lo bueno es que se puede complementar en muchos lugares con la hidraulicidad y la disponibilidad de biomasa. Y bueno, la otra cosa que mencionaba es que afecta más parejo a la demanda, no es que le produce una caída importante. Y además la variación es más estacional que diaria, ¿no? A pesar de que sí tiene también variabilidad y que podrían mejorarse también con sistemas de almacenamiento, como vamos a ver. Bien, eso es lo que había dicho recién. Ahora vamos a ver los efectos. Ya vimos más o menos cuáles eran las responsabilidades. El operador tiene que mantener la regulación de tensiones, gestión de reactivos, los límites de cargabilidad de los elementos de transmisión, mantener los niveles de reserva. Pero ¿qué pasa? Algunos de los problemas que yo he escuchado que tiene el operador y que tienen también los generadores. Uno de los problemas siempre recurrente es la alta variabilidad que se produce en algunos momentos y la imposibilidad de disponer. Para el operador son problemas de no poder disponer de la potencia a voluntad. Otro problema que se han dado es la pérdida de control de los parques, pero ese es un problema que, digamos, las soluciones no tienen que ver con la naturaleza, digamos, de la energía renovable, pero también se ha visto esos problemas. Y esa alta variabilidad también afecta a los generadores, porque cuando hay alta variabilidad no tienen capacidad de almacenar la energía para transferirla de un momento a otro, terminan teniendo cortes o vertimientos de generación por alta variabilidad, y donde hay problemas más estructurales, porque, digamos, o no se hicieron las obras que estaban previstas o lo que fuere, se han dado casos de cortes por baja demanda, en días feriados, por ejemplo, donde la demanda es baja, y, bueno, sobra energía, digamos, solar. Todas cuestiones que podrían ser previsibles,
pero evidentemente no se tuvieron en cuenta o no sé qué habrá pasado, pero existe ese problema. Otro problema, más insólito todavía, el problema de demanda local baja. En algunos lugares hay restricciones de transformación, también un problema estructural que podía haber sido evitado. ¿Qué pasa? Día de baja demanda, en un área sobra generación que no se puede evacuar porque se saturan los transformadores que conectan con el resto del sistema, y como hay demanda local, es generación que se desperdicia. Otro problema también que no sé si existirá en Perú, pero es el seteo de desconexión de la generación renovable, por ejemplo la solar, ante huecos de tensión. Los huecos de tensión es cuando se produce una falla, básicamente la tensión cae a cero en el punto de falla, y es como si se produciese un pozo donde la tensión, a medida que uno se acerca al punto de falla, se va haciendo cero. Entonces, una falla alejada tiene un generador, la puede ver como una caída de tensión en realidad, y actúan las protecciones, se desconectan y eso produce corte de generación. Este es algo que pasa en algunos países, y hablando con los operadores, con las personas personal jerárquico que trabaja en operación, el problema que ellos veían es que estos equipos que son importados, los fabricantes son de países donde los sistemas son mucho más robustos, en Alemania, en Europa en general. Entonces, los fabricantes especifican determinados seteos para los equipos que son los que recomiendan, pero cuando uno va a sistemas que son más pequeños y por lo tanto su estabilidad es mucho menos robusta, esos seteos no funcionan del todo bien y hacen que ante cualquier hueco de tensión se disparen los generadores, se desconecten, cuando no deberían. Entonces, una de las soluciones que han encontrado es modificar, han dedicado tiempo a estudiar este fenómeno y han modificado los CTO, y esa es una solución que han encontrado. Pero estas, digamos, son las cosas que pasan. Digamos. Básicamente, la alta variabilidad, la imposibilidad de disponer de potencia firme a voluntad son, digamos, los principales problemas que podrían complementarse con almacenamiento. Pero todos estos problemas, los que son evitables o fácilmente evitables con estudios previos o haciendo las obras que se requieren para poder evacuar, o la alta variabilidad, todos son problemas que se resumen en un solo problema, que es el problema o el síntoma que se manifiesta, es el malestar entre el operador y los generadores, los conflictos que se generan. Por eso la normativa, los códigos de red tienen que ser bien claros y transparentes al momento de incorporar generación renovable, porque si no, pasa como acá, la cucarda se va volando. Todos estos inconvenientes se pueden agrupar yo los agrupo en tres categorías. Los estructurales, que son los que tienen que ver con cuestiones que son las más evitables, que se podían haber evitado. O sea, con los estudios de protocolo que se le requieren a los generadores antes de conectarse, básicamente para saber que no haya sobrecarga en un elemento o las horas que se requieran, o si hay problemas de baja demanda. Todos estos problemas estructurales que son los más fáciles de detectar. Después están los problemas operativos, más asociados con la alta variabilidad de los recursos, que son problemas que deberían analizarse en estudios de penetración de renovables. O sea, hacer los estudios analizando
cómo se manejarían las situaciones de alta variabilidad y determinar qué capacidad tiene este o cual sistema, el sistema que fuese, para asimilar determinados niveles de generación renovable con la variabilidad que uno puede esperar en la región donde uno está trabajando. Y el otro son los aspectos normativos, los asociados con los códigos de red, que tienen que especificarse claramente bien los procedimientos, la manera de actuar del operador, para que se genere confianza, básicamente, entre el operador y los generadores, y que haya transparencia y que no haya sorpresas a la hora de ver cómo el operador, por ejemplo, baja carga al generador o hace que se produzcan vertimientos. Entonces, todos estos aspectos tienen que ser estudiados antes de la incorporación, incluso antes de hacer las licitaciones, porque en algunos casos las licitaciones vienen más empujadas por la política que por las cuestiones técnicas, y entonces las decisiones políticas de hacer licitaciones y digamos, el entusiasmo por incorporar generación renovable no tiene que soslayarse también la parte técnica y los estudios. Listo. Entonces, los estudios previos que hay que hacer, asociados con estos inconvenientes, bueno, son primero los estudios de protocolo de acceso a la capacidad de transporte, los estudios de penetración y la revisión de los códigos de red. Entonces, básicamente los estudios de acceso a la capacidad, que dependiendo de los lugares se llaman distintos, se llaman estudios preoperativos, creo en Perú. También de acceso a la capacidad de transporte o estudios de impacto a la red, que son flujo de carga, cortocircuito, estabilidad, análisis de transitorio. Todos estos estudios son básicamente para prevenir o determinar los requerimientos de infraestructura que debería haber mínimo para evitar los problemas más gruesos de cortes de generación o vertimientos de generación renovable. Los estudios más operativos tendrán que estar relacionados con los niveles de estudio de penetración, es decir, realizar los estudios previos a las licitaciones para determinar en cada sistema, en cada país, de acuerdo a la variabilidad de recursos esperable, los niveles de demanda, la respuesta de los parques a posibles perturbaciones, el requerimiento de unidades forzadas, en algunos casos, para mantener márgenes de reserva, o simplemente para mantener los niveles de reserva para educación primaria y secundaria, y las situaciones de emergencia, cómo proceder en las situaciones de emergencia. Y el último, los códigos, lo relacionado con los códigos de red. Esto es fundamental. Irena sacó un documento no hace mucho en relación con esto, y la importancia que le da a uno de los mayores desafíos es la adecuación, modernización y adecuación de los códigos de red, porque son, digamos, la herramienta que mayor confianza genera entre el operador y la contraparte. Entonces, los códigos de red tienen que ser claros, tienen que especificar, incluso deberían especificar desde el principio, incluso cuando recién empieza a incorporarse generación, de los requerimientos que deberían tener, incluso para la prestación de servicios auxiliares de las energías renovables. Porque, digamos, si uno incorporase almacenamiento de entrada, a medida que va aumentando la penetración de renovables, digamos, los problemas serían mucho menores que si se permite incorporación de generación variable sin almacenamiento, sistemas de almacenamiento
o complementada con otro tipo de tecnología, llega un momento que uno encuentra que tiene una penetración alta de renovable y variable, con todos los problemas que eso tiene. Por eso la normativa tiene que ir acompañando siempre a el avance y los estudios técnicos, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a pasar rápido, no sé cómo venimos con el tiempo, a lo que sea la integración y cómo yo veo la integración de las energías estas renovables al sistema. Una opción es la complementación de las energías renovables. Este puede ser una buena, con energías no renovables flexibles. Por ejemplo, cuando veíamos la bajada de la demanda, ese cuello de pato que se producía, podría implementarse en motores, en algunos lugares, en Perú a lo mejor no, pero en Centroamérica es común, los motores o ciclos flexibles, ciclos combinados de motores a gas, que son muy flexibles en su operación, permitiendo un mejor seguimiento de las variaciones de la demanda, y eso podría complementarse muy bien con generación solar. Y, por ejemplo, en el caso de Perú, la complementación por ahí podría venir de las eólicas con las turbinas de gas, porque tienen gas barato y tienen buenos factores de planta de generación eólica. Entonces, de esta manera, también el operador podría disponer de potencia firme en el pico. Acá hay dos picos, pues hay lugares, por ejemplo en Centroamérica, el pico en algunos países se produce directamente al mediodía, y hay un pico más chico después a la noche, o sea, como que hay dos picos. Entonces, esta generación combinada con motores o generación flexible puede permitir una opción a los generadores para hacer un portfolio combinado y también al operador para mantener firmeza, potencia firme. Otra opción que me parece mucho mejor es la complementación de la fuente renovable con almacenamiento. Porque esto sí, digamos, no aumenta el factor de planta, van a seguir teniendo factores de planta bajos, pero lo que sí permite es desplazar energía en momentos en los cuales de repente se producirían vertimientos, el generador podría acumular esa energía para entregarla en otro momento, brindando servicios auxiliares al operador, por ejemplo. Entonces, esto también permitiría mejorar la performance de los generadores y a su vez al operador contar con múltiples funciones para hacer frente a la operación. En lo que se refiere, por ejemplo, a regulación de frecuencia, primaria, secundaria, hacer un mejor seguimiento de la carga, a producir cambios de la energía en forma corrimientos de carga o cambios temporales, desplazamientos temporales de la energía, como vamos a ver ahora. También hacer una mejora de la gestión de activos y sobre todo mejorar la gestión de cortes, o sea, reducir los cortes o vertimientos de generación, que es uno de los principales problemas que yo he visto en los países donde trabajo. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, la complementación con baterías permitiría contar con una reserva rodante, digamos, permitiría, si tuviesen los generadores renovables baterías, podrían descargarse las obligaciones de reserva que tienen los otros generadores y usar esa capacidad ociosa que dejan como margen de reserva para frecuencia, porque habría generadores que podrían entregarla con baterías. Entonces,
podría el operador, si un generador que tiene baterías, o mantiene sus baterías cargadas a su vez con energía renovable disponible para ser entregada en momentos que hay interrupciones de servicio, como muestra esta figura acá, por ejemplo. Entonces, en ese momento se descargaría la batería para entregar esta energía y el sistema como que mantendría la calidad, mejoraría la calidad de servicio. También para la regulación de frecuencia, porque un generador renovable que mantiene cargada o con cierto nivel de carga específico para ser utilizado como servicio de regulación de frecuencia, y que además esa descarga y carga de batería actúe con la frecuencia del sistema. Por ejemplo, cuando hay un exceso, la frecuencia se va por arriba de los márgenes tolerables, podría en ese momento cargar las baterías tratando de bajar este pico de frecuencia y mantener la carga hasta el momento en que el sistema la requiera. ¿Por qué? Porque la frecuencia se fue por debajo de un determinado valor, entonces en ese momento descarga la batería para hacer que la frecuencia se mantenga en el nivel este y no que caiga por acá abajo. Con lo cual esto evitaría desconexiones automáticas de generación, por un lado, y además permitiría, digamos, una operación más flexible o más cómoda al operador para mantener los niveles de frecuencia dentro de los límites tolerables. Otra cosa, otro desafío que, digamos, uno tiene con la generación renovable es lidiar con la variabilidad. Entonces, ya sean eólicas o solares, cuando hay alta variabilidad, la batería podrían cargarse en los momentos en que la generación tiene un pico, por ejemplo, y descargarse para entregar la energía en el momento que la requiere el sistema. Y en los momentos, en este país que yo les mostraba, donde hay mucha variabilidad, una solución sería si tuviesen baterías directamente, operarían cargando y descargándose en estos momentos, manteniendo un perfil mucho más constante de la generación, con lo cual también se evitarían todos los problemas de vertimiento y todas las discordias entre el operador y el generador. Si esto se hubiese previsto antes, por ejemplo, los códigos de red solicitarían que tuviesen almacenamiento, este problema no existiría. O sea, sería una mejora en la integración de las renovables, un avance, porque sería fantástico disponer de la energía de esta manera. Otra funcionalidad que tienen es los generadores renovables, mantener cargadas sus baterías o cierta porción de sus baterías para ser entregada ante fallas de corta duración, que son muy comunes. Entonces, ante una falla, directamente actúa la batería entregando la energía y que a lo mejor esta energía el generador la hubiese vertido en otro momento, la almacenó y la entregó para brindar un servicio al operador manteniendo las condiciones de calidad. Se eliminan interrupciones de corta duración y desplazando la generación renovable, evitando que se desperdicie. Entonces, termina siendo una mejora de calidad. Otra funcionalidad de las baterías, por ejemplo, con la generación eólica, hay países donde en la noche hay mucho viento y baja demanda. Conozco países donde hay vertimiento de generación eólica. Si tuviesen baterías, podrían almacenar esta energía en los momentos de mucho viento y baja demanda. ¿Para qué? Para entregarla en los picos del sistema. Con lo cual, por un lado, se bajarían los costos marginales de los picos y además también se retrasarían inversiones para atender estos picos
estos picos de carga. Y esto se podría programar directamente dentro de la optimización del despacho, estas plantas con baterías para operar de esta manera. Otra opción es lo que se llama peak shaving, que sería mochar los picos de carga. Esto estaría más orientado, es parecido a lo anterior, pero estaría más orientado a reducir los costos de compra, por ejemplo, de potencia máxima de la distribuidora, o para un gran usuario que tiene picos de demanda y de demanda máxima, con lo cual podría absorber esos picos con batería y no tener que pagarlo, y con eso reduciría su facturación. Bueno, esto es un poquito las funcionalidades, la complementación y las cosas que uno ve que podrían mejorarse. Entonces, mirando para adelante, acá puse algunos, yo los llamé desafíos, pero son algunos tips o algunas cuestiones donde uno debería poner el ojo. Si lo que se pretende es seguir incrementando la participación de energías renovables en los mercados para lograr la meta de controlar el avance de la temperatura global. Y algunas de las cosas que a mí me parecen que son importantes, que son estas, como obviamente fomentar la incorporación de baterías u otras fuentes de almacenamiento para complementar la generación renovable, avanzar en los sistemas mixtos de generación flexible, no renovables, pero que se complementan con las energías renovables, continuar con eso, continuar con la promoción de energías renovables a pequeña escala, o sea, lo que es residencial y comercial, y otras fuentes de energías renovables no convencionales, no solamente solar y eólica. Obviamente realizar las obras de infraestructura, esto parece una obviedad, pero créanme que no es tan obvio. Realizar los estudios de penetración de renovables siempre antes de lanzar las licitaciones, hacer todos los estudios, ver todas las cuestiones operativas que podrían generar problemas, dar a conocer claramente las obligaciones de los operadores y las formas en que se operan los sistemas. Y el último y fundamental, apuntar a los códigos de conexión, incorporando los requisitos que deberían tener las generaciones renovables desde el principio en que se toma la decisión de meter renovables en los sistemas. Porque si los códigos estos prevén todo el equipamiento que tienen que tener, prevén los requerimientos de equipo para proveer servicios auxiliares. Entonces, si es todo desde el principio, es mucho más fácil aumentar la penetración de renovables. Es mucho más fácil hacer eso que si los códigos no especifican las cosas, o son lapsos y se mete generación renovable variable y se llena, cuando llega un momento ya es tarde y empiezan los problemas. O sea, uno de los mayores desafíos yo creo que es que la normativa siga de cerca desde el principio y que se planifique desde el principio en función de las características de los sistemas, cómo va a ser la introducción de las energías renovables y las características que deben tener y los procedimientos que va a seguir el operador en todas las circunstancias que se puedan dar para que se genere esa confianza y se eviten conflictos, que los conflictos siempre terminan en costos y consecuencias económicas. Para los generadores, pérdidas económicas por vencimiento de generación, sobre costos de ofertas. Esto es un punto interesante porque, por ejemplo, en Inglaterra, una corte en el año 2016-17, debido a vertimientos que se producían de generación renovable y las pérdidas que tenían los
generadores, falló a favor de que sean resarcidos estos generadores por las pérdidas, argumentando que si no, si no se compensaban, eso iba a podría aumentar las ofertas de generación renovable por los sobrecostos que podrían asumir los generadores que iban a tener por vertimiento. Se generan todo ese tipo de situaciones y costos de litigios y obviamente costos de resarcimiento económico por parte de los estados, que son los que en definitiva terminan pagando esto. Así que bueno, acá termina y yo les agradezco a todos por la atención, sobre todo por la hora. Así que si quiere podemos pasar a la parte de preguntas. Muchas gracias, profesor. Muy bien, como usted mismo lo dijo, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Así que invito a los participantes, si es que tienen alguna duda, alguna consulta que se les haya quedado en lo que ha sido esa ponencia, la puedan realizar en este mismo instante. Recuerden que pueden darle clic en levantar la mano y le vamos a dar el pase para que puedan encender su micro y realizar la consulta que deseen. Me parece que ha quedado bien claro. Está bien, si Queda más surgen que claro. preguntas más adelante o tienen sugerencias, son bienvenidas. Una de las cosas que yo siempre digo es, digamos, estas cosas sirven para aprender. Y como dije al principio, esto no pretendió ser una presentación, un trabajo exhaustivo. Simplemente están plasmados acá algunas cuestiones que yo fui encontrando, algunas experiencias que he tenido, y obviamente a lo mejor esto no abarca todas las cosas que pueden tener relación con las energías renovables, porque puede haber más cosas que yo no mencioné y que algunos de ustedes saben, y yo siempre digo que, digamos, lo bueno es compartir lo que uno sabe, lo que uno aprendió, porque todo lo que uno da siempre vuelve. Así que si tienen algunas dudas o comentarios, lo podemos resolver ahora, si no, mandan unas las preguntas después. Perfecto. Muchas gracias, Bueno, profesor Guillermo. A continuación, voy a presentar rápidamente lo que es el detalle del diploma, el cual estamos presentando el día de hoy. Así que, no sé si me puede permitir compartir la pantallita, por favor. sí, Listo. ahí está. Muy bien. Entonces, voy a compartir. Listo. La Universidad de San y el Instituto de Regulación y Finanzas, FRIESAM, en convenio con el Comité Nacional Peruano del Acero, presentan el Diploma de Especialización en Automatización y Control Moderno de Sistemas Eléctricos de Potencia, a cargo de los docentes expertos Alberto Muñante Quije, Mario David Auris, Freddy Ascensios Bravo, Francisco Torres García, docente que esta noche nos acompaña, Guillermo Minino y Aldo Huacacho Guamán. El objetivo del diploma es brindar a los participantes el conocimiento del mercado de electricidad desde el punto de vista de empresas eléctricas del Estado que le permitan desempeñarse profesionalmente en ese sector. Además, proporciona un alcance completo de cómo se gestionan las empresas del sector eléctrico del Estado en todos sus procesos de gestión y los actores participantes en dicho proceso. Asimismo, permite que los profesionales del sector eléctrico del Estado y privado que se encuentran participando e implementando nuevos procesos de gestión en las empresas eléctricas del Estado compartan su experiencia. Ese diploma tiene una duración de 100 horas lectivas, es decir, que tiene 45 minutos cada curso.
Las clases virtuales se llevarán a cabo en nuestra plataforma educativa ProEducative. Recuerden, la modalidad va a ser de transmisión en vivo. Muy bien, vamos a dar un vistazo acerca de la estructura curricular. El primero es seguridad operativa de sistemas eléctricos de potencia, en el que tiene 20 horas lectivas de duración y está a cargo del docente Alberto Muñante. Aspectos tecnológicos para la operación en tiempo real de SEP, de 20 horas lectivas de duración, a cargo de los docentes Mario David Auris y Freddy Asencios. Aspectos estáticos y dinámicos del control de SEP, de 20 horas lectivas, a cargo del docente Francisco Torres. Despacho económico y mercados eléctricos, de una duración de 20 horas lectivas, a cargo del docente Guillermo Minino. Y finalmente, análisis de perturbaciones en SEP, de 20 horas lectivas, a cargo del docente Aldo Huacho. Muy bien, vamos a revisar la plano docente que estará dictando este diploma. Y empezaremos por el docente Alberto Muñante Aquisio. Él es ingeniero electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene un posgrado en control moderno de sistemas de potencia en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil. Cuenta con una especialización en administración en la Escuela Superior de Administración de Empresas de la Universidad de San. Tiene estudios de maestría en administración de negocios en la Universidad Ricardo Palma. Además, cuenta con 43 años de experiencia en el sector eléctrico peruano. Se ha desempeñado en diferentes cargos, como Electroperú, ETSEN y Red de Energía Eléctrica del Perú, en la gestión de la operación y mantenimiento del sistema. Además, fue director de Electronorte y COES y asesor del Ministerio de Energía y Minas. Actualmente es consultor independiente especializado en la operación y mantenimiento de sistemas de transmisión en 138, 220 y 500 kilovolts. El docente Mario David Auris. Él es magíster en Dirección de Tecnologías de la Información de la Universidad de SAM, La Salle, Campus de Barcelona. Él es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Él es especialista en sistemas de SCADA, análisis de datos y redes de telecomunicaciones. Actualmente se desempeña como administrador de sistemas de SCADA MS de tiempo real. Es gestor de proyectos de tecnología para la operación de los centros de control en el sector eléctrico y encargado del grupo de ciberseguridad de las operaciones en red de energía del Perú, que pertenece al grupo ISA de Colombia. El docente Francisco Torres García. Él es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene una maestría en sistemas de potencia en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Cuenta con un MBA en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tiene un estudios de maestría en economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es especialista en protección de líneas de transmisión y dinámica de sistemas eléctricos en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él es especializado en protección de generadores en la Universidad de Santa María, Chile, y cuenta con una especialización en administración de negocios en la Universidad Europea de Madrid, España. Se ha desempeñado en diferentes cargos y empresas del sector como Centromin Perú, Electroandes, Ministerio de Energía y Minas y ETSEN. Actualmente trabaja en el COES y se ha desempeñado como subdirector de evaluación, director de operaciones y ahora asesor de la dirección ejecutiva del COES. El docente que esta noche nos acompaña, el profesor Guillermo Minino. Él es consultor senior, especialista en estudios de mercados eléctricos, evaluación de activos y estudios eléctricos. Tiene amplia experiencia en planificación de sistemas de potencia de transmisión y generación, cálculos de tarifas, renegociación de contratos de empresas generadoras, así como en el cálculo de ingresos y evaluación de activos, generación, transmisión y distribución. Cuenta con una vasta trayectoria en la aplicación práctica de la regulación y procedimientos de los mercados eléctricos mayoristas, especialmente en el mercado eléctrico regional de Centroamérica. El docente Freddy Asencios Bravo. Él es ingeniero colegiado por la Universidad del Callao. Cuenta con una maestría en gerencia e ingeniería del mantenimiento por la Universidad Nacional de Ingeniería. Él es especialista en el mantenimiento de subestaciones de potencia, con más de 12 años de experiencia en la gestión del almacenamiento, análisis de fallas y gestión de proyectos de renovación de activos.
Él es ex ingeniero del diseño de CECEL, Ingenieros S.A., ex ingeniero de protección y control en ABB S.A., y actualmente es especialista en gestión del mantenimiento de sistemas de protección y control sistemas de protección, control y automatización en red de energía del Perú. Finalmente, el docente Aldo Huacho Guamán, él es ingeniero electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con una maestría en Ingeniería Eléctrica con mención en Gestión de Sistemas de Energía Eléctrica por la Universidad Nacional del Callao. Cuenta con más de 10 años de experiencia en operación y análisis de sistemas eléctricos de potencia. Actualmente se desempeña en el cargo de especialista de estudios eléctricos en red de energía del Perú. Recuerda que los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos del programa recibirán el diploma de especialización en automatización y control moderno de sistemas eléctricos de potencia, expedido por la Universidad de San en convenio con PCA. Muy bien. Le agradezco una vez más al profesor Guillermo. ¿Está por ahí? ¿Se encuentra? Sí, claro. Acá estoy. Yo también les agradezco mucho la atención y la amabilidad por escucharme esta noche. Y bueno, para los que se inscriban en el curso, nos estaremos viendo a principios de julio, fin de junio creo que era, Ujú. en el curso de despacho de sistemas eléctricos. Ahí les he pasado también el link para que puedan ver el detalle de esa conferencia y también pueden encontrar el del diploma. Listo, esto ha sido todo. Muchas gracias a todas las personas que han participado. Los invito a a seguirnos en nuestras redes sociales como FreeSM, ¿no? Agradezco también al ponente, al profesor Guillermo Minino, que nos ha acompañado esta noche. Esperamos verlo en una próxima oportunidad.